¿Qué tal? De nuevo tu facilitadora de Prepa en línea SHEP, Sherezade Vigdalí Hernández López. Este video es una ampliación a la sesión 1 del módulo 4 y bueno, corresponde a los temas de la canción, de nuestra segunda actividad integradora, porque me han solicitado apoyo a este respecto, entonces, bueno, decidí hacer este video para compartirlo con ustedes. Como ya habíamos comentado en la sesión síncrona, los textos nos están sirviendo para conocer las distintas visiones del mundo que tienen los autores, pero también van a reflejar ese mundo interior, ¿no? Dentro del mundo exterior que reflejan los autores en sus textos, pues está la época, las costumbres, las dudas, las creencias, los anhelos. Esos textos también podemos conocer las formas que tienen de percibir la realidad y por lo tanto pues son visiones del mundo. Las canciones también son una forma de literatura, a veces de alto y a veces de bajo registro, es decir, que el lenguaje, los temas, las imágenes y los recursos retóricos de los que disponen pueden ser muy, muy buenos o muy, muy escasos. Conocemos canciones en que solamente están compuestas por pequeñas frases y coros sin contenido, ¿no? Que son solo sonidos. Pero también hay canciones que son muy estructuradas a nivel literario. Y casi siempre estas canciones reflejan un tiempo y un lugar determinado, una manera de entender el amor, de entender las relaciones, de entender la comunidad. En cada canción nos vamos dando cuenta. Ustedes pregunten a sus papás o a la gente mayor cómo eran las canciones que se bailaban durante las fiestas y cómo son las que se bailan ahora. No tanto por la música, sino por los contenidos. Y van a ver que cada uno refleja épocas distintas. En esta semana les recuerdo que tenemos que trabajar en los foros. Hoy es último día de participar en foros, asistir a las sesiones síncronas, preguntar siempre que tengan dudas, ser muy respetuosos, abiertos por los temas, aunque nos parezcan simples o que no digamos nosotros, bueno, ¿y eso de qué me va a servir? Tiene una razón de ser por la cual está en tu programa. Entonces, sea abierto para que logres comprenderlo. Y bueno, una forma de hacerlo es observar todo el panorama, el objetivo del módulo, para que sepas cuál es el propósito. Vamos a evitar en la medida de lo posible el plagio, porque si no, pues ya se los había comentado, puede ser causa de una baja definitiva. Y ustedes ya tienen ahí un par de recursos que les he compartido de cómo podemos investigar y hacer nuestras fichas web, nuestras fichas de referencias mucho más fáciles. Ahora sí, entrando en el tema, nada más es como un recordatorio de lo que debemos hacer. Vamos a hablar de uno de nuestros primeros autores, del primer autor que aparece, Chava Flores. Su nombre completo era Salvador Flores Rivera. Él es un cantante y compositor mexicano que nació en 1920 y murió en el 87. Es decir, es un autor del siglo XX y que habitó la Ciudad de México. A él le tocó este cambio de ser una ciudad tranquila, grande y la ciudad capital, pero todavía de un estilo muy provinciano y colonial, a verla convertirse en la megalópolis que es hoy. El paso de que tuviera todavía zonas de sembradío muy grandes y la incorporación del metro, por ejemplo, la creación del del Museo de Antropología e Historia, varios temas que él va reflejando ese cambio de vivir prácticamente como en las comunidades rurales y en las vecindades a vivir en departamentos multifamiliares. Así que le toca ese momento de transición de la Ciudad de México y lo refleja en sus canciones. Observa las calles, las vecindades, los negocios, observa las personas, los trabajos que cada quien hace y analiza las costumbres que refleja dentro de las canciones. Y por supuesto, al igual que otros compositores de esta época, como el mismo Cricri, emiten posturas políticas al respecto. Ni Chava Flores ni Cricri están libres de expresar una postura acerca de lo que ellos creen que es la realidad y la situación de las personas en las que viven. Por ejemplo, Cricri en La Patita nos habla de las mujeres con muchos hijos que están abandonadas por el marido y que se las tienen que arreglar para darle de comer a todos, ¿no?
En este caso, bueno, el gato viudo, como ejemplo de esta canción de Chava Flores, de cómo maneja el lenguaje general y a lo que se está refiriendo, sin tomar en cuenta el coro, dice ahí, para curar mi mal de amores, dijeron los doitores que no había salvación. Ora me dicen gato viudo, porque una gata pudo quitarme lo chiquión. Desde que vemos los doitores, ya sabemos que nos está hablando un personaje que no tiene muchos estudios, a lo mejor nos habla de un entorno también de pobreza, de ignorancia, y quizá hasta de un campesino que está llegando a la ciudad y que se está incorporando a conocer esas cosas que no conocía antes, ¿no? Como el helado, ir al cine, el jurbol, que dice él, que es el fútbol, el highball, que ya son bebidas preparadas, cuando nosotros, pues, ¿qué tomábamos? Tepache, mezcal, pulque, pero ahora en ese tiempo existe el highball, ¿no? Que era una bebida mezclada, un cóctel, que era algo muy, muy americano. Entonces es una persona que no está habituada ni a esos términos ni a esas características de la ciudad. Y luego un aspecto muy importante, ¿no? Dice, ¿por qué una gata pudo quitarme lo chiquión? El que está hablando es un gato viudo, pues se ha quedado sin su gata, pero ¿qué son esos términos? La gata en ese tiempo y lamentablemente todavía ahora en algunos lugares de México era la empleada doméstica de las casas ricas. Esa era la gata, quien se encargaba de limpiar la casa, la muchacha de la casa. Y el gato, pues es un vividor, es ese personaje que realmente no tiene un trabajo fijo, estable, que a lo mejor es el novio de la gata, de la muchacha desde antes, desde que venían del pueblo y ella llegó con trabajo, pero él no lo tiene. Entonces vive a expensas de la gata, dice, antes sacaba del mandado la gata, la muchacha, cuando la enviaban al mercado, pues le daban dinero para hacer las compras y ella ahorraba de manera que ese dinero que le sobraba podérsela dar al novio. Y le daba pues para que se fuera a comprar un helado, se fuera al cine, lo que él quisiera. Pero pues a partir de que ya la empleadora, la patrona, le dice que ya no le haga caso, que ya no le esté regalando su dinero a ese hombre que no trabaja, entonces pues el gato enviuda. El hombre ya no tiene quien le esté dando dinero para sobrevivir y se queda frío, se queda sin actividad, sin dinero para hacer nada más. A esto se refiere en realidad la canción, a esa relación entre una muchacha que es empleada doméstica y el hombre que vive a sus expensas, a expensas de su trabajo. En esa época, las empleadas domésticas eran prácticamente esclavas, llegaban a vivir a la casa desde muy chiquitas, si acaso tenían familia, la podían ver solamente algún fin de semana, alguna vacación, una temporada específica que los patrones le dieran permiso. Ella vivía ahí de 24 horas y a la hora que fuera, que se necesitaran sus servicios, ella atendía. Poco a poco la situación va cambiando, ya incluso el mismo Chava Flores en una canción que se llama La Supercriada ya da ejemplo de cómo ellas empiezan a organizarse y empiezan a darse cuenta de que pues no pueden ser esclavizadas, que necesitan tiempo de descanso y etcétera. Es decir, estas canciones nos están hablando de una forma de entender la realidad, las relaciones laborales, amorosas, etcétera, en una Ciudad de México que está cambiando. Si se dan cuenta, no es tan simple. Ahora, en cuanto a Jaime López, el autor de la canción de Chilanga Banda, él es también un autor, un cantante, compositor mexicano. No está en la línea comercial, tiene muy pocos discos, muy poco material grabado en la línea comercial, todo lo demás son producciones independientes, pero es muy culto y muy inteligente. Él ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras, aunque no estudió, no terminó la carrera, pero sí se denota su afición por la literatura, por los libros, por la filosofía, en las letras de sus canciones, en el manejo ácido, igual que Chava Flores, cómico, satírico, que tiene de la realidad. Él todavía vive, nació en Tamaulipas en 1954 y su propuesta siempre ha sido muy experimental, muy culta y basada en la observación, también como Chava Flores y como Cricri. Los temas de Jaime López y los lenguajes que utiliza son variados. Él es, como decíamos, muy observador
y se da cuenta, le toca vivir otro momento de cambio, de crisis importante en la Ciudad de México, que es el nacimiento enorme, masivo de las ciudades perdidas, Ciudad Nezahualcóyotl, algunas zonas de Iztapalapa, cómo crecen salvajemente y aparece un fenómeno cultural nuevo que se mezcla con lo que ya estaba, es la época de los chavos banda. Una búsqueda de identidad por parte de las juventudes, pero al mismo tiempo una identificación con lo que ya estaba. Así que es un momento muy especial para la cultura de la Ciudad de México. Es junto con otros autores como Rodrigo González y como Armando Rosas, parte de este movimiento del rock que se llamó Movimiento Rupestre, y son de los, Jaime López es de los autores de rock mexicano más importantes que tenemos. Muchísima gente, La Toussaint, Eugenia León, los mismos Café Tacuba, han cantado canciones suyas por lo mismo de que son muy inteligentes, muy poéticas, con una alta carga de metáforas y de recursos retóricos y además de propuesta social. Lo que encontramos en Chilanga Banda es una jerga muy propia de algunas zonas de la Ciudad de México. Las jergas son esos lenguajes específicos que hablamos en comunidades muy pequeñas. Aunque todos hablemos español, el español que hablan en Yucatán es diferente al que hablamos aquí en Tijuana y diferente del que se habla en Querétaro. Cada lugar crea sus propios modismos, sus propias formas de referirse a la realidad. Y el caso de Chilanga Banda pues se refiere al lenguaje que se utilizaba en las calles por los jóvenes a mediados de los 90. Y pues si ustedes se dieron cuenta, está basada en un sonido. Las palabras que se repiten todas tienen el sonido che, este dígrafo. Y este recurso retórico se llama paranomasia. Es cuando escribimos un texto con palabras que tienen sonidos similares con significados distintos, y así es un juego que nos trae el sonido, se marca en el oído y va tomando ritmo, le va a dar una forma. Esta canción es una canción de la Che. Cada término, si nosotros los analizamos por separado, vamos a entrar en un proceso de traducción, pero cada término por separado tiene un significado. Sin embargo, cuando lo reúno en la idea general de la frase o de la oración, va a ser distinto. Les voy a dar un ejemplo muy chiquito. Si choco, saco chipote. ¿Qué significa? ¿Cómo podemos analizar esta frase? Bueno, comenzando por el sí, que no tiene acento, es una palabra condicional. Esto quiere decir que va a depender de que algo más pueda ocurrir. Por ejemplo, si llueve hoy, no puedo lavar la ropa. Pues ¿por qué? Porque va a llover y se moja. Forma parte de un proceso lógico. Entonces este condicionante es en principio, si choco, a ver, puede pasar algo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Choco. Choco es una conjugación del verbo chocar en presente del indicativo, primera persona, o sea, yo. Y quiere decir el encuentro violento de dos o más cuerpos, uno de los cuales se está moviendo. Normalmente, pues esto ocurre en los accidentes de tránsito, son choques, porque por lo menos uno de ellos se está moviendo cuando se encuentran violentamente. Saco, el verbo sacar también igual está en presente de indicativo, en primera persona, y se puede entender como cuando haces que aparezca algo que no estaba, mostrar o manifestar algo que originalmente no estaba ahí. ¿Y qué es lo que dice que saca? Pues un chipote. El chipote es una palabra como muchas de estas que tienen che, de origen náhuatl, y su raíz es chipote. Significa hinchazón producida por un golpe fuerte. Casi siempre decimos chipote cuando nos pegamos en la cabeza y nos aparece ahí una bolita en la cabeza que además duele. Si yo leo literalmente, dice, si choco, saco chipote, entonces sí tengo un accidente de tránsito, podemos tener un accidente, una marca en la cabeza. Pero lo que a nivel profundo quiere decir este verso, porque la canción en general es muy aguerrida, muy confrontadora,
de la autoridad, lo que dice es, en el caso de que llegue a tener un accidente de tráfico, yo soy el que hace más daño. A mí no me vienen a manipular ni nada. Yo soy el que va a ganar en ese accidente. Como aquí en México también tenemos otra palabra para referirnos a eso, que es el gandalla, ¿no? O sea, pues si pego más fuerte, ¿no? No más, yo no voy a ser el que pierda, yo tengo que ganar. Esta idea es mucho más completa que si nosotros vamos traduciendo palabra por palabra. Hay que tener esto en cuenta, porque traducir palabra por palabra es una traducción literal, una interpretación literal. Pero lo que queremos no es eso, queremos una visión del mundo. Y entonces tenemos que hacer una traducción contextual en la que se establezca una idea lo más parecido posible a la idea original en otro lenguaje, en un lenguaje que todos podamos comprender, que no sea solamente esta jerga, sino un lenguaje que todos entendamos. Este tipo de traducción es lo que quiero en el ejercicio, no que me vayan traduciendo palabra por palabra, sino el contexto general. ¿Qué puede significar dentro de la canción ese apartado que tú elegiste? Y pues como te digo, más relacionado con una visión del mundo. ¿En qué se relaciona y cuál es la importancia? Estos autores nos ayudan a comprender esa época determinada desde la que están produciendo, un espacio y una serie de necesidades sociales, políticas, culturales que estaban ocurriendo. Si se fijan, en ningún momento ni Chava Flores, ni Cricri, ni Jaime López se detienen a decirnos cómo son los personajes de los que están hablando. No nos dicen, el gato viudo usa overol de mezclilla, viejo, amarrado con un mecate. No nos dice cómo es, pero la forma en la que hablan, los términos que utilizan, las cosas a las que se refieren, nos hacen darnos una idea de cómo visten, de cómo son, de dónde provienen, cómo viven, a qué se dedican. Nos podemos imaginar incluso hasta cómo huelen, o sea, la descripción, la capacidad descriptiva que tienen estos autores en el manejo del lenguaje es tan poderosa que nos hacen imaginarnos a las personas, a los lugares, a los eventos sin necesidad de describirlos o de poner una foto de ellos. El lenguaje es más que suficiente para expresar a dónde pertenece esa canción. Por lo tanto, a través de sus letras, están expresando visiones del mundo muy particulares, pero a través de la canción las hacen visibles para todos. Así no, todos los que nosotros no vivimos en la Ciudad de México en esas determinadas épocas, lo podemos visualizar por el buen manejo del lenguaje que ellos están realizando. ¿Se dan cuenta? En cuanto a la comunicación, pues vale la pena reflexionar sobre lo siguiente. Cuando utilizamos jergas, lenguajes particulares, de ese grupo, los que somos de afuera no entendemos muy bien y ese código no lo compartimos y entonces la de comunicación se dificulta. Les voy a comentar, cuando yo llegué aquí a Tijuana, yo no sabía lo que significaba la expresión curada. Entonces un alumno mío de primaria me estaba platicando sobre algo y me dijo, ¿y está curada? Entonces yo le pregunté de qué estaba enferma. Todo el mundo se rió a carcajadas porque el curada aquí es que es algo que está muy bien, es muy agradable, muy chido, muy simpático, muy a todo dar, muy suave. Cada comunidad lo expresa de una manera diferente y si no sabemos lo que significa, caemos en esos malos entendidos. Por eso es muy importante que el estudiante de preparatoria haga notar su cultura general, conociendo muchas formas de expresión y que sepa utilizar correctamente en el momento adecuado los términos que corresponden. En una tarea no se va a ver bien, no va a ser aceptable y a lo mejor no va a ser comprendido por tu tutor porque somos facilitador, porque somos de distintas zonas del país, que me digas, está bien chido, ¿qué querrá decir? O está bien curada, ¿qué querrá decir?
debes utilizar otro lenguaje que exprese con mayor claridad eso que quieres. Ah, pues me pareció muy acertado, muy bueno por esto y por esto otro. Hay que saber usar el lenguaje y es necesario que el preparatoriano tenga una amplitud de lenguaje, porque entre mayor sea su lenguaje, mayor va a ser la oportunidad que tenga de entender lo que se expresa a su alrededor y de compartir su conocimiento, de comunicar sus ideas a grupos de personas cada vez más grandes. Esa es su importancia. Les recuerdo acerca del plagio, ustedes ya tienen este material del ITEMS, del Tecnológico de Monterrey y de buenastareas.com para generar sus citas. Ya les expliqué yo en la sesión 1, pueden retomar el video para recordar cómo se hace y puedan generar sus fuentes, sus referencias completas, que eso también les va a ayudar en la parte de notas. Muy bien, pues mucho gusto en estar con ustedes. Nos vemos en la próxima.